Amigos de Vladi al vivo, realmente esta semana está fabulosa porque el continente está conectado con la sustituta. Sus personajes son súper complejos, la historia es cautivante y por cierto, mi invitado de hoy trae a uno de esos personajes que se van a quedar en la memoria popular durante muchos años. Juan Fernando Sánchez, qué placer volverte a ver el día de hoy en el programa. Para mí es un verdadero placer, Maddy, de verdad. Tú eres de las personas con las que es muy rico tener una entrevista. Ah, no, Entonces, pues nada, gracias. toda la gente que nos está viendo, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por tener inquietud de este show que hicimos con tanta dedicación. Y que se está robando la atención, como decía yo, de todo el continente. Es impresionante los comentarios que hay. Solo en mi país, solo para decirte, en mi país hay gente que terminó la serie en 2 días. Una maratón que no No, he podido hacer hasta el día de hoy. ¿Puedes creer eso? no, 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 te lo creo y qué fortuna que haya gente que, porque sí, yo creo que lo que estábamos hablando hace un ratico, sí tenemos la fortuna de poder recrear una historia que salió de la cabeza magnífica del señor Julio Jiménez. Y pues él es, como lo decías tú, como el Alfred Hitchcock de Latinoamérica. Sabe plantear muy bien las historias, sabe plantear muy bien el suspenso, el thriller se le da muy bien y pues es el género que a mí en lo particular me parece más interesante de hacer, porque pues, tiene complejidades, siempre los personajes no son de un solo color, entonces van transformándose a lo largo de la historia, se van transformando en muchas cosas, entonces nunca ves venir lo que sigue, ¿no? Que eso es interesante. En términos narrativos, pues es interesantísimo. Sí, ¿no? Y bueno, son 51 capítulos, pero cargados de mucha emoción, cargados de mucho suspenso y un personaje, ¿no? Lleno de obsesiones, que es este Antonio Iglesias, ¿no? Totalmente obsesionado, un hombre rico, ¿no? Lleno de poder, pero obviamente no consigue todo a través del dinero y él lo Mm. intenta y lo intenta de muchas formas, buenas, Sí. malas, diría yo. ¿Cómo fue construir a este personaje que realmente la gente está amando odiar? Uy, Vlad, pues para mí creo que es el reto más grande que he tenido que enfrentar. Es el reto más grande porque es un personaje que me puso en aprietos. Me puso en Cuéntame. aprietos a la hora de la construcción. Pues es que era un salpicón, ¿se entiende lo que es un salpicón allá en Sí, sí, Bolivia? perfectamente. Era como un salpicón de todas las patologías mentales. Y cómo poder contar eso sin que sea inverosímil. ¿Cómo poder contar eso sin que se vaya uno a payasear? Pues hacer como la caricatura del que tiene problemas mentales, ¿no? Entonces, ¿cómo llevarlo a la línea, a la delgada línea, al límite, a la frontera? Eso fue lo que me puso como en aprietos, digámoslo así. Porque siempre es interesante retratar eso que la gente no, no le gusta ver de los seres humanos, porque lo conversábamos con los compañeros de sed. Aquí todos los personajes tienen un grado de complejidad y un grado de enfermedad mental, digámoslo si se quiere. Entonces, lo hablábamos, que todos los seres humanos creo que padecemos de cierta maníaco-depresión o de cierta bipolaridad, de cierta esquizofrenia. Vivir es para estar un poco loco, ¿no? Pero un poco con enfermedades mentales, para no poner, digamos, ese título de loco que no está bien. Eh, pero se desarrollan dependiendo de los entornos, de las realidades, de las historias que tiene todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacer este man? Fue, fue complejo, me puso en aprietos, pero quedé como contento con el resultado. Bueno, Eva es esquizofrénica, ¿no? Sí. El caso de Antonio, pues existe, aparte de la obsesión, como tú dices, existen muchas patologías ahí, ¿no? Y obviamente derivan en una serie de situaciones que, aunadas a otros personajes como el de Victoria, ¿no? Y el de Ingrid, que son dos personajes que de cierta forma alientan un poco más a que este señor siga haciendo lo que hace,
¿no? Porque él es un asesino, él es un hombre frío, él es un hombre que supuestamente busca el amor, pero lo busca de una forma completamente abrupta, ¿no? Pues Y no conoce el amor, ¿no? claro, para él es un tema de posesión. Yo creo que lo de Mabel va más por un tema de posesión y que nadie le había dicho de repente que no. El narcisismo y la megalomanía creo que se presentan mucho en este personaje. Entonces siempre son personajes que enriquecen estas historias y creo que La Sustituta es una serie de muchos villanos, ¿no? Ujú. Midiendo abrazo el tema del poder, qué sé yo, cada uno bajo su entorno, con sus herramientas, con su forma de ser, cada uno intenta ser dentro de esta historia, digámoslo así, nosotros que lo vemos desde afuera, ¿no? Uno peor que el otro. Y eso lo hace interesante porque a veces las historias se definen entre uno o dos villanos, pero no tanta gente que donde vos dices, esto hablábamos con Geraldine, es una historia donde no puedes decir quién es el bueno y quién es el malo en esta historia. Sí, ahí es donde está la complejidad. Creo que esa es la genialidad de la historia en términos narrativos, porque pues ese arquetipo convencional de la telenovela la métrica de la telenovela normalmente que nos pone a un héroe, a un antihéroe y a una víctima, eh, pues creo que acá no funciona muy bien, o sea, no encaja. Y eso es lo interesante, digamos, de la narrativa contemporánea o lo que estamos haciendo en el último tiempo, porque las historias no se definen de una sola forma, entonces no son predecibles, si se quiere. Incluso si las historias no tienen temas tan complejos, también ahora, digamos, la parte visual y la manera de actuar y todo esto, sí puede darle más colores a los personajes. Los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos. O sea, siempre tienen un punto débil, se muestran las vulnerabilidades de los personajes. Y eso es interesante. Y lo que pasa en esta historia es básicamente eso, como que todos son como resultado de algo. A todos se les estalla la pepa de alguna manera, pues. O sea, como que a todos se les detona por algún tipo de estímulo, esa patología que tienen o sucumben, digamos, frente a esas pasiones que tienen. Eso es chévere, eso está bien. Tú has estado en estos últimos tiempos apareciendo en muchos proyectos sumamente exitosos y en algunos de ellos se te ha visto haciendo también algunos otros villanos, ¿no? Sarmiento, Juan Mm. Manuel Moya, que también era un hombre más llevado hacia la parte oscura, ¿no? Aunque de otra manera. Pero era un poco ingenuo, inocente y amateur para el mundo de la oscuridad, creo yo. De todas maneras, hay algo interesante, ¿no? Es el mismo actor, pero manteniendo estos personajes con perfiles, digamos así, de cierta villanía, pero los has manejado de tres formas muy diferentes. Y eso me llama la atención en Antonio principalmente, porque Antonio, aparte del texto, es un hombre que se nota, ¿no? La intención de la situación en miradas, en sonrisas, en posturas, o sea, has trabajado todo lo que tenías a tu favor para darle a este personaje la oscuridad que necesitaba. Ya lo habías planificado. Gracias. ¿Cómo fuiste construyéndolo? Obviamente ya hablamos un poco de las patologías y todo lo demás, pero creo que no sé si esto fue una situación que tú lo encontraste en el camino o la dirección también te fue llevando a esto, el texto. Primero te agradezco por la generosidad en tus palabras hacia los personajes que desarrollo. Gracias. Eh, Estoy convencido de que los procesos no se dan solos. O sea, eso cuando la gente dice es que yo me construí solo o esto lo hice solo, eso es mentira. Eso es mentira. Pues, desde mi manera de ver el mundo, creo que no somos islas, creo que siempre estamos vinculados a los procesos colectivos, ¿no es cierto? O sea, donde estamos, y sobre todo en el audiovisual, sí estoy convencido que cualquier eslabón de la cadena que no funcione, pues hace que el producto no funcione o que los personajes no se luzcan o no se vea exactamente lo que el actor quería manifestar, porque todo depende de un trabajo en colectivo.
O sea, yo puedo tener una idea, puedo llevar un esquema, puedo tener, digamos, una construcción, pero si el director cree que está pasando otra cosa o que necesita otra cosa en la escena, porque pues tiene el plano general de la historia o de los personajes, si cree que eso pasa, pues entonces uno simplemente entra en una conversación y viene también desde el vestuario, desde el maquillaje, desde el otro compañero, qué propuesta trae, cómo evolucionamos eso. Entonces yo sí, digamos que cuando empieza un proceso de un personaje, evidentemente encuentro cuáles son los puntos importantes, cuál es la manera que quiero que viva el personaje, cuál es ese entorno, ese ecosistema en el que creo que debe vivir o en el que debe crecer. Eh, pero es un poco mucho guiarse con la intuición y con la presencia en el momento, en el set, porque además si tú estás abierto, a mí me pasaba antes, cuando empezó mi carrera y esto, pues evidentemente yo venía de la universidad y después había hecho una maestría, entonces venía de un mundo muy académico y creí que ese era el camino. Y yo me ponía a ver hace poco que me encontré por ahí un par de cuadernos de personajes viejos y, y veía cómo era la estructura. Y yo sí, fue pucha, no eran libres los personajes, no les daba yo libertad, los encarcelaba en un deber ser, entonces había un animal de poder, una manera de trabajar, los antecedentes, los consecuentes, estos son los puntos de inflexión, entonces siempre estaban como, se desarrollaban y se desarrollaban bien porque estaban desde la técnica muy bien estructurados, pero en últimas no tenían aire para poder sobrevivir o poder fluir de una manera, digamos, acertada o lo que sea. Y sí creo que la intuición es el mayor valor que he encontrado en el último tiempo de mi carrera, que me ha ¿Te permitido, refieres, digamos, te refieres al texto o a la dirección cuando estás comparando con lo que habías hecho antes? no me refiero al trabajo, al trabajo personal antes de ponerlo al servicio del resto de factores. ¿Sí o qué? O sea, el trabajo de mesa en mi casa, yo solo, Entonces el personaje se encarcelaba, el personaje se metía en una manera de ser y no se podía salir de ahí porque había una estructura. Entonces Ok. eso también limitaba, digamos, la percepción de un director, porque entonces uno decía, no, pero ¿cómo me estás cambiando las cosas así? Se ponen nerviosos, lo que sea. Ahora es un tema de presente, de estar en presente todo el tiempo. Sabes qué tienes que hacer, sabes cómo funciona el carro, sabes cuál carro quieres manejar en este momento. Pero las autopistas o las carreteras destapadas o lo que sea, por donde lo lleve o no la historia, eso sí es un tema de intuición y estar abierto y con disposición a que todo cambie en el set. O sea, uno lleva la tarea hecha, pero ahí puede cambiar porque entonces el compañero con el que uno está trabajando trae una propuesta muy interesante que desde la intuición creo entonces podemos irnos por tal lugar, o acá es donde se comporta el personaje de tal manera, o el director llega con una propuesta de queremos que hagamos esto así, o la puesta en escena te da Mira, elementos para poder, entonces te encontraste con un control y el control en ese momento me sirve para señalar, o yo qué sé, sabes, como que todos los elementos de arte, las conversaciones que uno tiene, ahí va nutriendo uno, digamos, que esa realidad para que sea creíble también, porque parte de una realidad, de una postura humana, que en últimas nosotros lo que hacemos es retratar la humanidad, ni siquiera recrearla, sino retratarla, no. intentar contar historias. Entre tantas escenas difíciles en La Sustituta, ¿hay alguna en particular, Juan Fernando, que te ha dejado alguna marca? Quiero decir, algo que te vas a llevar para toda la vida como algo sumamente complejo de hacer. Digamos que yo soy mal arriesgado, o sea, a mí no me dan miedo los retos, es más, me gustan, me estimulan, me gustan, me gustan las complejidades, pero cuando hay escenas o momentos que vulneran mi, mi manera de ver el mundo, esos momentos son complejos. Por ejemplo,
yo tengo un gran issue en la vida y es que no tolero, como Juan Fernando, no tolero el irrespeto o el maltrato hacia las mujeres, por ejemplo. Correcto. Eso no es algo que conviva conmigo. Entonces, las escenas donde tengo que, por ejemplo, la escena con Babel, que empieza, o sea, no voy a spoilear a la gente que no lo ha visto, pero la escena de violación de los primeros episodios a mí me dejó una marca. Me costó mucho. Y lo hablamos con Rami una semana antes y yo decía, no, tú estás tranquila, tienes que estar tranquila, esto, vaina. Y ella estaba súper fresca, o sea, estaba tranquila porque sabía el tipo de compañero que soy. Pero yo sí me angustiaba mucho. Yo sí me angustié mucho y sentí después repulsión por esa escena. Y bueno, Hay, eso. hay, hay la violación, hay escenas de sadomasoquismo también que se van dando luego con la historia. Y eso nosotros lo decimos no por contarles un poco la historia, sino por despertar la curiosidad de ustedes que todavía no han comenzado a ver La Sustituta en cualquier país de Latinoamérica donde nos estén viendo, pero que es una linda oportunidad de verla, ¿no? Y verla de forma, quiero decir, con criterio. Verla entre adultos, verlas de repente con los más jóvenes, pero hablando de las cosas que la serie muestra. La serie muestra, como dijo Juan Fernando, una serie de patologías que son muy complejas, pero que al mismo tiempo son muy reales. Y dentro de esta realidad, la sustituta ha sabido mostrar a través de una historia momentos que cualquier familia podría pasar en situaciones y situaciones extremas donde obviamente las reacciones son lo esperado o inesperado, digamos, en una historia como esta y que seguramente les va a gustar muchísimo. Yo, por ejemplo, estoy disfrutando, ya llegué al capítulo 30 y me quedan todavía muchas cosas por ver, así El que desenlace. no, y aparte que creo que ha sido una gran apuesta por parte de RCN. RCN ha sabido cuidar muchísimo, ¿no? No solamente de la narrativa y de los actores, sino también de los escenarios, de la fotografía, del vestuario. O sea, son tantas cosas a la vez que aportan para que esa historia tenga el peso que tiene, que creo que La Sustituta para mí es la serie que usted no debe dejar de ver. Es una linda oportunidad si no tiene todavía la plataforma de ViX, pues para descargarse la plataforma de ViX y ver contenidos como este, ¿no? Que ya están disponibles para toda Latinoamérica. Juan, ¿qué le podemos contar a la gente? No de la historia, pero ¿qué le podemos contar a la gente como para que la gente se estimule más todavía a verla? Creo que como dices tú, tiene muchas referencias, esta serie tiene muchas referencias visuales. Entonces, sí se enmarca mucho en el thriller psicológico, se enmarca mucho en el suspenso, en ocasiones alcanzas como a choquearte y pensar que es un tema de terror, si se quiere. Porque la fotografía está muy bien lograda, las actuaciones creo que todas están en el punto justo donde deben estar. Tenemos dos grandísimas actrices en una pugna todo el tiempo, están en un duelo constante. Creo que es importante verla porque muchas veces no logramos identificar si tenemos gente cercana que está padeciendo ese verdadero dolor que es tener una enfermedad mental. A veces minimizamos la salud mental, que en el último tiempo es tan relevante, tan importante. Entonces, si desde la ficción tú puedes detectar eh, esto que le pasa a alguien cercano o lo que sea, creo que es pertinente, por eso creo que es una serie entretenida desde lo pesado, pues, digamos, no es entretenida como que te vas a divertir, te vas a entretener, te va a cuestionar, no vas a querer dejar de verla porque además cada episodio termina en una punta que dices, uy, yo tengo que ver el siguiente, entonces por eso es una buena serie para maratonear. Yo creo que está muy bien escrita, está muy bien actuada, está muy bien. Entonces, ¿qué más estímulos les podría dar?
Ah, no, está bien. Que el final no se lo van a esperar, este sí, pero no se lo esperan por nada del mundo. Entonces, si la logran ver hasta el final, se van a dar cuenta de que les ahorra. Bueno, si me dicen que Antonio Iglesias era el bueno de la historia, ahí ya no entendí nada. No, No, pero vamos a no, ver. no, no, tampoco sería tan atrevido. Bueno, Antonio Iglesias es el bueno de la historia. No, ¿eh? ¿Qué tal? Termina siendo un héroe. El Termina menos siendo el héroe. loco, el menos loco de todos. No, eso sí no te lo puedo asegurar. No, pero es una locura fantástica que nos tiene a todos realmente, como se dice, ¿no? Ahí, agarrados con la sustituta, señores. No es una exageración, esta semana hemos hablado, ¿no? Con varios de sus personajes y seguiremos hablando justamente porque queremos que Latinoamérica entera pueda disfrutar de esta historia y además pedir por más historias así, ¿no? Que el señor Julio Jiménez se siga entregando y otros escritores obviamente sigan entregando obras como estas y que nuestros actores latinoamericanos pues sigan enamorándonos cada día más con este tipo de contenidos que realmente son maravillosos y que ahora las plataformas pues nos pueden dar la inmediatez de que todos podamos ver esta historia al mismo tiempo y disfrutar. Juan Fernando, ¿estás con algún proyecto ahora ya? ¿Algo que puedas contarnos? Sí, terminé justo el sábado. Terminé justo el sábado. Terminamos, pues, o sea, ya se terminó una serie que estamos haciendo para Netflix que se llama Escupiré sobre sus tumbas. Muy Oh, interesante, muy interesante. qué Está fuerte el muy, título. muy interesante, muy interesante. ¿Aún para Esta este año? no creo que alcance a estar lista para este año. O sea, Ah, creo que eso viene en el primer trimestre del año entrante, tal vez. qué bueno. Porque según tengo entendido, tienen que entregar eso editado, no sé. No, pues es que apenas terminamos, entonces viene todo el proceso de postproducción y eso, no sé, y los calendarios de Netflix no sé cómo funcionan y la vaina, pero está muy interesante. Ya en su momento lo hablaremos, entonces, Sí, claro, que queda la promesa. ¿Ah? Sí, claro ya que sí. la promesa. No, Escupir. contigo siempre va a haber una promesa, Vlad. Eres de Muchas las personas más gracias. honorables que conozco. Muchas gracias, Juan. Realmente te agradezco muchísimo siempre, ¿no? Por la gentileza, por la oportunidad, por siempre regalarnos personajes que son maravillosos y que realmente, como te lo dije previamente en el chat, no puede haber otro actor que lo haga tan bien como tú. Por lo menos esa es la percepción que yo tengo y creo que mucha gente en el continente está de acuerdo conmigo que tus villanos son perfectos. Ay, gracias. Yo recibo, pues, trabajo, ustedes son los jefes, entonces, si el jefe está contento, pues uno está contento, ¿no? Estamos felices, yo diría. ¿No? Vicky Pavalló, gracias por la oportunidad nuevamente de reencontrarme con este señor que ya lo considero mi amigo, ¿no? Sí, Con quien así es. lo respeto mucho y repito este abrazo, querido Juan Fernando, de parte de todo el pueblo boliviano hacia vos, ¿no? Con mucho cariño y mucho respeto hacia lo que estás haciendo. Y ustedes, mis amigos, arranquen ya con la sustituta hoy en VIX. Ya saben, bájense a la plataforma de VIX. Está baratita en todos los países de Latinoamérica, así que ustedes van a poder ver la sustituta y otros contenidos muy, muy interesantes ahí también, señores de toda Latinoamérica. Gracias, Juan Fernando, por esta segunda oportunidad y que se vengan muchísimas otras. Que así sea. Vlad, y ten un lindo día y una linda semana. Y a Chao a ustedes, todo el mundo, gracias. Que estén chao a bien. todo el mundo. Y a ustedes, amigos de Latinoamérica, mis entrevistados en relación a la sustituta aún no terminan. Mañana un par de sorpresitas más con ustedes.